Mateo capítulo 21, versículos 1 al 5, leen así de esta manera. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente. Allí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, respóndanle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Amado Dios, te damos a ti la honra y la gloria por quien tú eres, Señor. Eres Dios grande y poderoso, Dios digno de ser exaltado y alabado, Señor. Y en este día, como todos los días de nuestra vida, Señor, queremos exaltar tu santo nombre. No queremos, Señor, que nuestra exaltación de ti como un rey de reyes sea una exaltación no genuina, sino que sea sincera, genuina, Señor. Pues tú te mereces, Padre, toda exaltación. Tú te mereces, Hijo, tú te mereces, Espíritu Santo, toda exaltación en nuestras vidas. Y en este día, Señor, pedimos que tú sigas obrando en nosotros y a través de nosotros, que tu palabra hable a lo profundo, Señor, de nuestros corazones, confrontándonos, pero también animándonos, dirigiéndonos y también guiándonos a través de esos momentos de quietud en los que examinamos tu palabra, Señor. Sé tú honrado en nuestras vidas. Sé tú glorificado en nuestros corazones a través de tu palabra, Señor. Hazlo tú. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que sean todos bienvenidos en esta mañana. Esta mañana, en este día, comenzamos lo que se celebra alrededor del mundo como la Semana Santa, ¿verdad? El día de hoy tradicionalmente se le llama el Domingo de Ramos. Es un domingo que es diferente a los demás. No sé si usted se fijó el día de ayer, no sé si desde Pomona se miraba, pero desde donde vivo yo, en Riverside, se miraba una luna que estaba llena, bonita, resplandeciente en el cielo oscuro de la noche. Y el día Domingo de Ramos es lo que tradicionalmente celebramos, esa entrada de Cristo que se le nombra la entrada triunfal, y sabemos que la Pascua la celebramos en diferentes tiempos del año, en diferentes años, ¿verdad? El año pasado fue en una fecha diferente, el Domingo de Resurrección. El Domingo de Ramos, como el día de hoy, fue diferente porque eso se basa en el calendario lunar, no en el calendario solar al cual nosotros estamos acostumbrados y por medio del cual nosotros calculamos el tiempo. El día de hoy es un día Domingo de Ramos, es un día cuando en la iglesia y en muchos lugares se celebra esa entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Ya hemos visto muchas historias a través del libro de Mateo en esta serie que se llama El Jesús Verdadero. Hemos visto muchas historias de Jesús mientras que Él estaba ministrando a las multitudes en el norte, en la región de Galilea. Y cómo después sube incluso más al norte, al área donde se encuentra con esa mujer sirofenicia que tenía esa hija que era atormentada y que ella pedía clemencia por ella y por su hija. Hemos visto a Jesús enseñando, hemos visto a Jesús dándole de comer a los que tenían necesidad, sanando a los enfermos, libertando a la gente que estaba endemoniada, haciendo milagros, prodigios, señales. Mientras que andaba en Galilea, mientras que bajaba para abajo en Samaria, mientras que se iba al este, a la región de Perea. Y poco a poquito Jesús va descendiendo de acuerdo al relato bíblico hasta llegar a Judea, donde se encontraba Jerusalén. Y estando en Jerusalén,
Jesús entra en una ciudad que estaba aglomerada de personas, parecido como en las iglesias de hoy en día. Hoy en día, los domingos, 25 millones de personas en Estados Unidos aproximadamente llegan a un lugar donde se les rinde culto a Jesús. 25 millones, usted dice, esos son muchas personas, pero en realidad no son muchas porque simplemente son el 7.5% de la población en Estados Unidos. La gran mayoría no llega a una iglesia, pero los que llegan por diferentes razones. Uno simplemente es una costumbre de llegar el domingo porque es el día que debemos de reunirnos como iglesia, así como lo hacía la iglesia primitiva. Desde el comienzo se reunía el primer día de la semana. Nosotros nos reunimos el primer día de la semana, pero algunas personas lo hacen por costumbre. Otras personas lo hacen por una tradición. Un día domingo de Ramos, un día domingo de resurrección que está encapsulada la Pascua, o en una Navidad llegan por tradición porque es algo que sus padres les inculcaron. Otros asisten por cumplir, simplemente con una invitación, por no quedarle mal a un amigo, a un vecino, a un familiar que los invitó a la iglesia. Otros lo hacen por negocio, sabiendo que en la iglesia pueden crear sus redes de conexión para empezar a divulgar su negocio y poder empezar a hacer más negocio. Otros por calmar la conciencia, porque si no llegan el domingo a la iglesia, su conciencia les va a estar diciendo no fuiste. Entonces es simplemente un momento en el que tachan la cajita de poder cumplir con esta cosa que se hace todas las semanas. Otros asisten por el compañerismo, por ver amigos o conocidos que están dentro de la congregación. Pero mientras otros asisten porque es una manera de exaltar a Cristo en el corazón. Cuando venimos al servicio, y de hecho la palabra del Señor nos enseña, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice Hebreos capítulo 10. Es una ordenanza de Dios. Si queremos ser obedientes a Dios, esa es una ordenanza que a veces se nos olvida, pero dice que debemos de congregarnos. Es bueno, hay bendición en la congregación cuando nos unimos a alabar al Señor. Cuando nos sentamos y abrimos nuestras Biblias y empezamos a estudiar la palabra, que es lo que Dios quiere que nosotros podamos entender y aprender. Pero ¿qué es exaltar a Cristo en el corazón? Exaltar a Cristo en el corazón es elevarlo. Exaltar a Cristo es alabarlo, es glorificarlo, es reconocerlo, es mostrarlo exteriormente. Lo que hay dentro de nosotros cuando sabemos y sentimos que Cristo es Dios. ¿Sabía usted eso? Jesucristo es Dios. Él vivió como el Hijo de Dios en la eternidad pasada y seguirá viviendo en la eternidad futura. Pero un día se humanó. Un día tomó forma de siervo, dice el libro de Filipenses, tomó forma de hombre y vino a este mundo. Y hoy en día lo glorificamos, lo exaltamos. ¿Por qué razón viene usted a la iglesia? Jesús, hermanos, cumplió más de 300 profecías del Antiguo Testamento, y en este día vamos a estar viendo el cumplimiento de una de ellas. Y este cumplimiento de esta profecía se registran en los 4 evangelios. Más de 500 años antes, el profeta Zacarías profetizó el suceso que estaremos viendo el día de hoy. Y ocurrió como en lo que tradicionalmente llamamos un domingo de Ramos. Jesús entra en Jerusalén, cuando la gente hacía preparativos para celebrar la Pascua. Jerusalén estaba llena de visitantes. Se recuerda que cuando Jesús andaba por ciertos lugares, la gente se aglomeraba alrededor de él. Y en este momento había en Jerusalén, por causa de esa Pascua,
aproximadamente 2 millones de personas, que para aquel tiempo en esa ciudad de ese tamaño era un gran número de personas. Se sacrificaban corderos durante la Pascua. Y esa entrada de Jesús terminaría en un sacrificio. Terminaría en la cruz. Después de 3 años de ministerio, Él sería el cordero que daría su vida para salvarnos a nosotros y rescatarnos. Entremos al primer punto. Ya leímos los versículos 1 al 5, los preparativos para la exaltación. Se hacían preparativos para que la gente tuviera la oportunidad de exaltar a Jesús, y se acercaron a una región donde Jesús ya había estado antes. Y ahorita vamos a ver un pasaje bíblico que confirma esto. Estaba junto al monte de los olivos y Jesús escoge a 2 de sus discípulos. Tenía 12, pero Él escogió a 2 de sus discípulos para darles un encargo. La Biblia no nos dice quién de los 12 discípulos escogió, simplemente nos dice que fueron 2. Y era una tarea un tanto extraña, una tarea que a lo mejor a nosotros nos hubiese hecho sentir raros en ir a hacer algo que nos estaba diciendo Jesús. Se les dice que vayan a la aldea que estaba cercana, y en cuanto entraran iban a encontrar allí un burrito atado, un pollino, junto con su madre. Un burrito que nadie había montado antes, y le dijo: vayan y desátenlo y tráiganlo. Este burrito, hermanos, no pertenecía a Jesús. A ver, en un sentido sabemos que Jesús es Dios, y que todo lo que hay en la tierra, en el universo, le pertenece a Dios. Pero en un sentido en otro sentido, este burrito tenía un dueño, y Jesús no era el dueño. Los discípulos no eran los dueños de este burrito. Les dice: vayan y encontrarán este burrito atado, desátenlo y tráiganmelo. Y si alguien les dice: ¿qué? Espérate un momento, ¿qué están haciendo? Díganle solamente: el Señor lo necesita y lo va a devolver. Eso es la instrucción que le dio. Jesús fue Dios encarnado, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Sabía lo que iban a encontrar en la aldea. Sabía cómo lo iba a pasar esa semana también, cómo comenzaba y cómo terminaba. Incluso les da la respuesta de lo que ellos iban a contestar cuando fueran cuestionados. Parece ilógico, ¿no? Parece algo que va contra la lógica decirle a los discípulos que tomaran un burrito que no era de ellos. Pero ellos obedecieron al maestro. Entraron en la aldea. No sabemos sus nombres, pero confiaron en Jesús. Hermanos, el discípulo de Jesús le cree a Jesús. Alguien que es un discípulo de Jesús sigue a Jesús. Y no solamente sigue a Jesús, no solamente escucha y aprende lo que Jesús enseña, sino que también obedece lo que el maestro le dice. Aun cuando las cosas parecen ilógicas, como que no tienen sentido, el discípulo le cree a Jesús. Y al creerle a Dios, a creerle a Jesús, Jesús es exaltado en los corazones de los discípulos. Especialmente cuando es difícil confiar. Es fácil llegar un domingo cuando tienes todo calmado en la casa, no hay situación familiar, tienes suficiente dinero, tienes la salud que deseas, levantar tus manos, gloria al Señor, aleluya, cantamos con los hermanos, nos sentamos y saludamos con una sonrisa y alegres, nos damos abrazos. Es fácil hacer eso cuando todo va bien. Es fácil creerle a Dios, es fácil obedecer, seguir a Jesús cuando todo va bien, pero cuando las cosas se ponen difíciles, ahí es cuando más vale. Mi esposa nunca se enoja conmigo, nunca. Pero en los momentos cuando ha aparecido, como que se enoja. A veces yo le digo: ¿me amas? Yo le digo: ahorita es el momento, ahorita el te amo vale más que en otros momentos. Cuando la situación es difícil, el seguir a Jesús demuestra un carácter de un discípulo, más que cuando las cosas están fáciles. El que los discípulos experimentaran los hechos tal cual Él lo dijo, prepararía a los discípulos para lo que estaba a punto de suceder esa semana, hermanos. Cada paso que Jesús tomaba, cada dirección en la que Él se dirigía, era parte del plan divino.
Jesús se preparaba para ser exaltado, y no necesariamente por la gente. La gente mostraría una exaltación de Jesús exteriormente, pero Él se preparaba para ser exaltado por su Padre. Esa semana deparaba un sufrimiento, un dolor intenso para Jesús. Esa semana comenzaba así, de esa manera, pero terminaría el viernes siendo crucificado. Pero al tercer día iba a resucitar. Y después de resucitar, se sentaría a la diestra de Dios Padre, exaltado, como aquel que satisfizo la ira de Dios. Es por eso que no podemos ser salvos por otro camino que no es Jesús. Es por eso que si incluso tú mismo murieras en la cruz del Calvario, no fuera suficiente sacrificio para que Jesús aceptara eso por tus pecados. Se necesitaba de un cordero perfecto, sin mancha, como Jesucristo, que entregó su vida, y por medio de Jesús podemos tener acceso al Padre, podemos entrar al cielo. No hay otro camino. No hay otro camino más que Jesús. Él pasaría un camino doloroso cual ningún humano ha pasado jamás, pero después de dar su vida voluntariamente sería exaltado, hermanos. Jesús, quien es Dios soberano, cumple su misma palabra, y este burrito era necesario para que se cumpliera la profecía. Marcos y Lucas omiten esta parte, pero Mateo y Juan nos incluyen la cita de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, donde dice: alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, victorioso y humilde. Viene montado en un burro, en un burrito, cría de asna. El rey siempre cumple lo que Él promete. Él siempre cumple su palabra. ¿Puedes confiar en Él? Podemos confiar en Jesús, absolutamente podemos confiar siempre, siempre en Jesús. Vemos el versículo 6 ahora de Mateo 21. Con el segundo punto del mensaje, la obediencia exalta al rey. El versículo 6 dice así, cortito: los discípulos fueron e hicieron como había mandado Jesús. Sucedió exactamente como Jesús les dijo a los discípulos. Se encontrarían el burrito, ahí lo encontraron, lo desataron. Marcos 11 y Lucas 19 nos dice que los dueños le cuestionaron por qué se llevaban el burrito, pero ellos dijeron: el maestro lo necesita, y les dieron permiso que se le llevaran el carro, el burrito, perdón, que era un carro en aquel entonces. Jesús sabía, pero los discípulos no sabían que eso sucedería. Los discípulos no tenían un conocimiento pleno como lo tenía Jesucristo. Pero ellos obedecieron, hermanos, porque el que cree también obedece. La fe mueve a la obediencia. Es algo raro. Imagínense que yo le dijera: mire, saliendo aquí de este edificio vas a encontrar un carro de tal color, de tal tamaño. Vas a encontrar que su dueño está a la par del carro y ha colocado sus llaves arriba del carro. Tú nomás llegas, agarras las llaves, te subes al carro y me traes el carro. ¿Qué diría usted? No, eso es muy raro, yo no puedo hacer eso. Si hago eso, de repente te voy a tener que llamar desde la estación de la policía para que vengas a pagar la fianza para poder salir. Pero estos discípulos, que no tenían un conocimiento de lo que había como Jesús lo tenía, obedecieron. La fe mueve a la obediencia. Es por eso que nosotros debemos de analizar nuestras vidas y ver: ¿estamos siendo discípulos de Jesús? Y medimos el nivel de discipulado que estamos ejerciendo por el nivel de obediencia que tenemos. La fe mueve a la obediencia. La obediencia a Dios es la más clara muestra de fe en Jesús. Algunas personas dicen: yo no sé si soy salvo. Yo no sé si un día, cuando me presente delante del trono, si Jesús me dirá: apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. O si me dirá: entra en el gozo de tu Señor, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré.
¿qué dirá? ¿Qué le va a decir el Señor? Una manera de examinarnos es por medio de la obediencia. Obedecer a Dios incluso cuando parece ilógico, cuando parece desconocido el futuro. Había un pastor que se llamaba Mueller. Mueller era un hombre que se dedicó no solamente a predicar el evangelio, pero se dedicó a cuidar de niños que eran huérfanos. Y la historia nos dice que un día se levantó y él se le conoce como y hay registros de haber cuidado hasta 20,000 huérfanos sin ser rico, sin tener los recursos para cuidarlos, pero 20,000 huérfanos. Una mañana se levanta y ve, y él ya sabía al acostarse que no había nada para darle de comer a los huérfanos, a los niños en el orfanatorio. Y de repente dice a los niños y él juntamente se ponen a orar. Se ponen a creer que Dios puede suplirles lo necesario. Y el testimonio de él nos dice que después de haber orado, alguien toca la puerta y es el panadero de la ciudad, que dice: sentí un deseo inmenso de venir a traerles este pan para ustedes. Viene y les deja pan. Pero luego, después de unos momentos, toca a alguien más a la puerta y era el lechero. Usted sabe que en aquel tiempo los lecheros andaban en camiones y traían sus frascos de leche, y se le había descompuesto su camioneta a la vuelta. Y pues esa leche se iba a echar a perder si no se consumía. Y viene y deja la leche para los huérfanos. George Mueller le creía a Dios. Él tomó paso de fe cuando era ilógico, hermanos, darle de comer. En ese momento nunca tenía 20,000 al mismo tiempo, pero tenía una gran cantidad de niños. Darle de comer a los niños cuando no había nada, cuando estaba el refrigerador vacío. Creerle a Dios en ese momento, cuando tu cuenta de banco está en bancarrota, cuando tu salud no es lo que tú quisieras o lo que debería de ser, cuando tu relación con algún familiar está quebrantado, creerle a Dios en ese momento vale más. Vale más que en los momentos cuando todo está bien. Elías llegó un momento a una ciudad donde una mujer tenía solamente un poquito de aceite y un poquito de harina y estaba a punto de hacer una torta final para comer ella y su hijo. Y dice la historia que después de eso planeaba que se iba a morir porque ya no tenía nada más. Estaba pasando una situación, esa región fuerte de hambruna. Pero Elías llega y le dice: dame a mí primero, y después de que me hagas a mí, tú comerás. Y le creyó la palabra del profeta, que era un profeta de Dios, y nunca escaseó. Cuando Abraham salió del lugar donde vivía con su padre, le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, le dijo Dios a Abraham. Y le dijo: mira, aquí está el mapa, aquí tienes un saco de oro para que tus gastos del camino. Eso fue lo que pasó. Qué bueno que hay personas en la iglesia que conocen la Biblia. Le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te voy a mostrar. No sabía ni siquiera dónde iba, a dónde se dirigía, pero salió en fe. Le creyó a Dios. Cuando iban subiendo al monte para hacer el sacrificio, Isaac le pregunta a su padre: padre, traemos todo para el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? Abraham contestó: el Señor se proveerá de cordero. Él le creyó y fue llamado el padre de la fe. Obedecer a Dios es necesario aun cuando no entendemos la lógica o la razón. Y para los discípulos, hermanos, no debió ser fácil entrar a un lugar desconocido, lleno de personas que no conocían, y tomar un burrito que no les pertenecía. Pero la obediencia exalta al rey. Y la obediencia prepara al discípulo para seguir exaltando al rey. Hay personas que solamente pretenden exaltar al rey. Y es una falsa
exaltación, una exaltación no genuina, porque continuamente viven en desobediencia. Y vemos el último punto de esta mañana: la falsa exaltación del verdadero rey. Mateo 21, versículos 7 al 11 nos dicen así: llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la gente que iba detrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Ese es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. El siervo sufriente entró a Jerusalén, pero no entró en un caballo. En estos días mi esposa y yo mirábamos un video de un hombre que montaba un caballo bonito. Y parecía el hombre saber manejar ese caballo, lo movía para un lado, el caballo bailaba, el caballo tenía su cabello trenzado, peinado, bonito, fuerte, imponente el caballo. Pero Jesús no entró en un caballo. No entró vestido de ropas de realeza. Jesucristo no entró con un ejército siguiéndolo detrás de él, como acostumbraban los reyes a entrar en las ciudades cuando venían de una victoria. Él entró sin fuerzas. Entró con un grupo de discípulos que a nadie hubieran asustado. Personas comunes. Él llegó humilde. Su vestidura de pobres, sin mandar a sus súbditos decirles vayan a luchar, sino que él mismo entraba. Él no mandó a sus discípulos para que entregaran su vida. Él mismo entraba para él mismo dar su vida por su reino, su vida por nosotros. Para eso entró en Jerusalén. Y así como Zacarías profetizó en Jerusalén, había mucha alegría. Miles estaban gritando Hosana cuando entraba Jesús. Y recordemos, hermanos, que ya Jerusalén se encontraba sobrepoblada por la fiesta de la Pascua. Aparte que Juan capítulo 12 nos da un poquito más de detalle. Fíjese lo que dice los versículos 9, 12 y 13. Mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba allí y fueron a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo mientras gritaban a voz en cuello: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Seguramente entre esa multitud había muchas personas que habían estado con Jesús antes, cuando Jesús ministraba en el norte. Seguramente estaban ahí muchas personas que habían visto a Jesús hacer milagros. Posiblemente estaba el hombre de la mano seca que Jesús sanó. Posiblemente estaba el sordomudo que Dios lo hizo, que Jesús lo hizo hablar y le dio para que pudiera escuchar. Posiblemente estaban otras personas que habían estado cautivadas por los demonios, cautivas por los demonios. Otras personas que habían recibido el pan y los peces y ser alimentados por Jesús. Muchas personas estaban en la capital de todas las regiones y ven que entra su Mesías. Y para ellos el tiempo ya había terminado para ellos. Ellos estaban esperando el Mesías, uno que vendría a libertarlos de la opresión, del dominio del imperio romano. Eso es lo que ellos querían. Es por eso que Jesús era un rey raro. No entró con vestido de realeza, no entró con un ejército. Ahí traía un discípulo que traía una espadita que después usó para cortarle la oreja al siervo del sumo sacerdote. Pero no entró imponente como
entraban los reyes, Él entró en un burrito. La gente estaba esperando un libertador de la opresión física, de la opresión de el Imperio Romano. La gente tendía sus mantos y colocaba sus ramas. Y hermanos, si aquí terminara la historia, uno diría: gloria a Dios, qué bonita historia. Imagínense que Jesús estuviera entrando aquí. ¿Usted se quitaría su abrigo? ¿Se quitaría su saco? Y lo tendería así para que Jesús pasara. La gente se quitaba sus mantos y los ponía en el piso y arrancaba ramas de los árboles para que el burrito en la que venía Jesús montado pisara. Y el poner esos mantos en el piso, hermanos, era un acto de homenaje. Usted puede ver un ejemplo de eso en Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 13, donde la gente hacía eso. Segunda de Reyes 9:13. La gente hacía eso, ponía sus mantos como un homenaje. Porque entra como entraban los reyes triunfantes después de la guerra, con la gente aclamándole, diciendo cosas grandiosas. La gente lo exaltaba, lo alababa. La gente lo recibe con gran recibimiento como un rey. El pueblo judío esperaba al que establecería el reino de David para siempre. Para ellos el tiempo había llegado. Para ellos la libertad había llegado, la libertad física. Pero Jesús venía para libertarles de la opresión y dominio del pecado. Algo que ningún otro rey en la historia podía hacer. Desafortunadamente, muchos de los que gritaban: Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene, unos días después se encontraban diciendo y gritando: crucifíquenle, crucifíquenle. Gritaban a todo pulmón. Cuando el gobernante les da la opción de liberar a Jesús o liberar a un malhechor, la gente prefiere que libere al malhechor. Y gritaban: crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. El rey que ellos esperaban no era el tipo de rey que el rey Jesús era. Ellos lo habían visto hacer milagros, pero ellos estaban esperando un milagro más. El milagro que los libertaría a ellos de la opresión, del dominio de Roma. Ellos querían un milagro más. Hermanos, cuando nos reunimos en casa o cuando nos reunimos aquí en la iglesia y cantamos alabanzas, una pregunta para todos nosotros: ¿concuerda nuestra alabanza con el lugar que le hemos dado a Cristo en nuestros corazones? ¿O somos como esta gente que el domingo estaba aclamando a Dios, a Jesús? Hosana, 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 Hosana. Pero se termina el servicio y caemos en situaciones ofendiendo a Dios, ofendiendo a nuestros seres queridos, haciendo lo que Dios no quiere que hagamos. Los domingos se reúnen las multitudes para alabar, para exaltar a quien llaman Jesús. Personas cantan con devoción, derraman lágrimas, levantan sus manos, pero lo hacen ante lo que ellos consideran un genio que cumple deseos. Alguien que se les ha predicado, que se les ha dicho: Jesús vino para darte riqueza, siembra, y lo que tú siembres se te va a devolver al 100%. ¿Cuántos dan tanto? ¿Cuántos dan allá? Aquel da algo. ¿Cuántos dan? No, eso no es lo que Jesús vino a hacer. Él vino a libertarnos de la opresión del enemigo, de libertarnos de la carga del pecado que nos asediaba. Nada de esos actos de levantar las manos, de derramar lágrimas, de expresar devoción, no son equivocados. No está mal hacerlo, pero sí está mal si solamente son
externas demostraciones de algo que no hay dentro. Jesús no es un Aladino. No es un Aladino que nos ama incondicionalmente. Y si usted ha escuchado que Dios nos ama incondicionalmente, le han mentido. Así nada más, te ama incondicionalmente. Ahora, en un aspecto se ama incondicionalmente. ¿A qué me refiero? No importa el pecador, no importa qué es lo que haya hecho ese pecador, qué tan profundo haya caído esa persona, el pecador que viene a Jesús, no importa cómo esté, Jesús lo recibe. Es por eso que Isaías 65 dice: todo el día he estado con mis manos extendidas esperándote. Él acepta. De esa manera, sí, su amor es incondicional. Pero, hermanos, no nos equivoquemos. Habiendo venido a Jesús, habiéndonos convertido en discípulos de Jesús, su amor es condicional. Él nos llama a escuchar su voz. Él nos llama a obedecer sus mandamientos. Es condicional. No nos deja de amar porque somos sus hijos. Pero Él pide, Él demanda, Él nos ordena, nos instruye que lo obedezcamos. Ese es el Jesús, el otro Jesús, donde dicen que Él vino a este mundo y murió en la cruz del Calvario porque no podía soportar una eternidad sin ti. No, Jesús es Dios. Él es soberano, Él fue Dios y sigue siendo Dios con o sin nosotros. Por eso, hermanos, es que es tan grandioso el Evangelio. Incomprensible como un Dios que nosotros no buscábamos, con el cual nosotros nos habíamos enemistado, en lugar de ir en dirección a Él, íbamos en la dirección opuesta, siendo sus enemigos. Él murió por nosotros. ¡Qué gran amor! Y es por eso que ahora le amamos a Él, porque Él nos amó a nosotros primero. Jesús lo hizo para abrir el camino de perdón a nosotros. No seamos, hermanos, como los pobladores de Jerusalén, que cuando Jesús no cumplió sus expectativas de libertarlos militarmente, lo abandonaron y lo despreciaron. Hermanos, un día Jesús regresará. Un día Él regresará. El día y la hora nadie la sabe. Ni los ángeles, dijo Jesús, que están en el cielo. Solo mi Padre conoce ese día. Pero que Él regresará, Él regresará. Él regresará. Ya no regresará en un burrito. Ya no regresará como ese siervo sufriente. Seguirá siendo humilde, porque ese es un atributo de Dios. En Él no hay orgullo. Pero ya no regresará de la misma manera. De hecho, Apocalipsis 19, hermanos, 11 nos da una descripción del Jesús futuro. Versículo 11 y 12. Luego vi en el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Él vino como un siervo sufriente a entregar su vida para salvación de muchos. Pero un día regresará para ser el juez, para ejecutar juicio. Hermanos, al llegar a Jerusalén, Jesús se dirigió hacia el templo y las escrituras nos dicen que muchas cosas acontecerían, cosas que enojarían a los sacerdotes. Ahí después en Jerusalén es donde Él entra al templo y tumba las mesas de las personas que habían hecho un mercado del templo. La entrada de un rey terminaría en un escándalo y rechazo. Todos, Hosana, Hosana, Hosana. Y después, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Esa semana Jesús se sentaría a tomar la cena,
celebrando la Pascua con sus discípulos antes de ser entregado, pero el traidor en esa mesa iba a ser identificado. Al que yo diera este pedazo de pan y se lo colocara en la boca, ese es el que me traicionará. Y extiende la mano y Judas abre su boca y toma de ese pedazo de pan. Un poquito después estaría Jesús con sus discípulos en el huerto de Getsemaní, sus discípulos durmiéndose, sin poder orar, pero él clamando a su Padre: Padre, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino sea hecha tu voluntad. En esa semana llegarían a arrestarlo. En esa semana le pagarían a Judas, el traidor, esas 30 monedas de plata, lo que se le pagaba a una persona por un esclavo. A precio de esclavo fue vendido Jesús. En esa semana, después de estar arrestado, habría uno de sus discípulos calentándose en el fuego allí juntamente con otros, siendo reconocido por las personas: tú eres uno de esos que andaba con él. Y él diciendo: no, yo no lo conozco, negando al maestro. Maldiciendo para que no lo identificaran como un seguidor de Jesús. Es en esa semana, hermanos, donde él sería dado de latigazos, donde sus carnes iban a ser arrancadas, donde él iba a sufrir mucha sangre antes de llegar a la cruz, donde iba a ser escupido, abofeteado, menospreciado, desnudado, donde se le iba a poner una corona de espinas y se le iba a vestir de púrpura en forma de burla, y donde los soldados romanos se agacharían burlándose para adorarlo. Es en esa semana donde nuestro Salvador, en lugar de entrar a Jerusalén para sentarse en un trono, su vida terminaría clavado en una cruz. Esos clavos en sus manos, sus muñecas, esos clavos en sus pies. Y otra profecía más que se cumplió con Jesús: cuando él muere, a él no se le quebraron los pies. Los romanos acostumbraban a quebrar los pies a los que estaban en la cruz para asegurarse que ya estaban muertos. A él no le quebraron los pies. Una lanza atravesó su costado y él muere. El justo muere por los pecadores. Tú y yo somos pecadores. Algunos de nosotros ya somos pecadores que hemos sido redimidos con esa sangre de Jesucristo, y por eso somos sus hijos. Pero hay otros pecadores que aún no han venido a Él. Un día Él regresará. Un día, si eres cristiano, si tú eres un hijo de Dios, yo te quiero invitar en este momento a que examinemos nuestras vidas y que veamos cómo estamos exaltando a Dios, si en verdad lo estamos haciendo en nuestros corazones, obedeciendo a Jesús. Si en verdad hemos entregado todas esas áreas de nuestras vidas, o le has dicho a Dios: mira, esta casa toda te pertenece, pero este cuartito aquí lo tengo yo con llave, ahí yo no te permito que entres. ¿Qué hay en tu vida que aún no le has entregado? Ya eres un hijo de Dios, ya eres un discípulo de Dios, de Jesús, pero hay algo todavía que no has entregado. ¿Y qué es eso? Tú lo sabes, Dios lo sabe. Examinemos nuestras vidas en esta mañana para ver si estamos obedeciendo a Dios como Él desea que lo obedezcamos. Y si no eres cristiano, si tú no eres un discípulo de Jesús, si tú no pudieras mirar directamente a los ojos de Jesús y decirle: yo soy tu discípulo, si tú no pudieras hacer eso, examina tu corazón en este momento.
Hoy es día que tú entregues tu vida. Hoy es día que tú te rindas ante Él, que vengas y te arrepientas de tus pecados, le pidas perdón. Porque si Jesús no ha hecho una entrada triunfal en tu corazón, como lo hizo en Jerusalén aquel día, tú no tendrás parte con Él en su venida. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro y tomemos unos instantes para examinar nuestras vidas. Tomemos un momento para ver qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Nos llamamos discípulos de Jesús, pero lo estamos siguiendo, le estamos obedeciendo, estamos haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos, le hemos entregado todo a aquel que entregó todo por nosotros. Si tú no eres un cristiano, no eres hijo de Dios, ven a Él, entrégate a Él. Y ahí donde estás tú puedes pedir perdón, pídele, arrepiéntete, pídele perdón por tus pecados y dile que tú quieres ser un discípulo de Él. Examine su corazón en este momento, amigo y hermano. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Padre, que es una palabra que nos anima, Señor. En esta mañana no hemos de salir, Señor, cabizbajos, con un sentimiento de derrota, porque ciertamente sí te hemos fallado, pero salimos, Señor, con un ánimo. Saldremos, Señor, después de ser exhortados, animados por tu palabra, a buscarte, a serte fieles, a servirte mejor, a obedecerte mejor. Señor, te fallamos en todo momento, todos los días. Yo creo que no hay ni un día, Señor, que no te fallemos. Pero pedimos perdón por ello, Señor, y te pedimos que el deseo, Señor, de servirte, de honrarte, Padre, sea genuino, sea perfecto el deseo. Que cada día, Señor, podamos ver tu obra santificadora, santificándonos, ayudándonos. Que podamos, Señor, servirte y exaltarte como tú deseas que lo hagamos. Oro, Señor, por aquellas personas que no te conocen, aquellas personas que vendrán esta semana que viene, aquellas personas que hemos estado invitando, Señor, que mis hermanos están orando por ellos, me unen en oración con ellos. Y yo te pido, Señor, que tú obres trayéndoles, Señor, para que escuchen el Evangelio. Y los que ya lo han escuchado, Señor, yo te pido que sus vendas caigan, que tú des vida donde hay muerte. Para tu gloria, para tu honra, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.